está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. 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 Buenos días, ¿cómo amanecieron? Buenos días, Pastor Gamaliel. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, el Señor les bendiga. Amén, amén. Amén. Vamos, si les parece, vamos a empezar con una oración. Vamos a orar y posteriormente voy a presentar al caballero que está con nosotros el día de hoy. Vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por permitirnos la vida, poder despertar y, Señor, podernos reunir para, Señor, estudiar un poquito más de tu palabra. Señor, la profecía es importante para tu pueblo, por ello, Señor, debemos seguirla estudiando y seguirla conociendo, Señor, para saber los tiempos que estamos viviendo. Señor, acompáñanos, Señor, utiliza a tu hijo, el pastor Gamaliel, que tus bendiciones sigan siendo con él, con Cecia, con tus hijos. Que, Señor, las necesidades siempre sean suplidas en tu amor. Asimismo, Señor, acompáñanos durante este día cada uno de los que estamos reunidos. Señor, que podamos ver tus bendiciones reflejadas en nuestra vida. Acompáñanos, pues, en esta reunión. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Muy bien. Quiero presentarles al pastor Gamaliel Grano. Él ahorita está de pastor en el distrito ribereña, en Reynosa, Tamaulipas. Este caballero lo conocí en la universidad y me caía bien gordo. Me caía muy, muy mal. Y de esas veces que la vida te sorprende y te voltea la tortilla, y ahora es considerado como mi hermano. Gracias, Gama, por aceptar y también por aceptarme ser parte de tu familia. Familia, pues le presento al pastor Gamaliel Grano. No lo presento como pastor, lo presento como mi hermano. Y pues Gama, vamos a compartir la pantalla. Yo comparto la pantalla con el tema del día de hoy, para que te puedas ir guiando. Y pues gracias por acompañarnos aquí al distrito de Cuauhtémoc. Sabemos que siempre tú eres una bendición donde te presentas y sabemos que también lo serás. Gracias, Gama. Gracias por la invitación. Gracias, hermanos. Feliz día a todos. Yo sé que allá es un poco más temprano. Aquí son las 7 y allá son las 6, creo. Es más, pero es más renovador saber que nos estamos levantando y haciendo el hábito de madrugar, ¿verdad? Así es que qué bueno que están haciendo esta actividad. Les saludo en el nombre del Señor. Quizá ustedes no me conozcan. Yo tuve la oportunidad de ir a Cuauhtémoc hará unos 10, 11 años. Ahí estuvimos, no estuvimos colportando, hicimos una parada ahí, conocimos un poquito la iglesia local. Tengo entendido que ya es un poco diferente. Y nos gustó mucho el lugar. Así es que yo sé que son gente bonita, gente linda. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes es el tema número 3, las escuelas de interpretación profética. Pero antes voy a hacer una pequeña oración. Querido Padre, vamos a realizar, Señor, con tu ayuda esta pequeña intervención, esta pequeña reflexión. Deseo, Señor, contar con tu presencia y también que el Espíritu Santo, Señor, nos ayude a comprender estas grandes verdades. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quiero comenzar con esta ilustración. Imagínese usted que está frente a una encrucijada. Está usted por llegar a una ciudad y de repente dice ahí en esa encrucijada están 3 anuncios y en los 3 anuncios señalan 3 caminos distintos que llevan a la misma ciudad. Así como le puse el escenario, la escena, la ilustración, usted podría decir, cualquiera de los 3 caminos dice que me llevan a la misma ciudad. Por consiguiente, yo pudiera tomar cualquiera de los 3. Sin embargo, las personas que viven en la ciudad saben que aunque los 3 caminos llevan a la misma ciudad, saben que el abordaje que tendrán o la parte de la ciudad a la que llegarán al principio será distinto para unos y para otros. Si yo amplío la escena y si esos mismos caminos, por ejemplo, el camino del medio, usted ve que va directamente a la entrada principal de la ciudad y abre las puertas de la ciudad y usted va viendo todo lo que hay alrededor, pero en una perspectiva general de la ciudad, amplia de la ciudad, desde el principio a fin. Si usted es un turista, podría decir, yo me quedo con este camino, el camino del medio. Pero si usted toma el camino de la izquierda, usted podría llegar a una parte de la ciudad donde es un complejo habitacional de media a alta y podría decir, yo no necesito ver toda la ciudad, yo necesito ir solo a esa parte de la ciudad. Usted podría tomar este camino. Pero si lo que usted quiere es llegar al final de la ciudad, donde están los suburbios o donde están las personas marginadas, y si usted vive ahí o si usted tiene algún familiar ahí, pues tendría que usar el tercer camino. ¿Saben? Estos 3 caminos ilustran perfectamente el abordaje que a veces nosotros hacemos cuando se trata de profecías de Daniel y Apocalipsis. Estos 3 caminos los podríamos llamar preterismo, futurismo e historicismo.
Y esta gran ciudad no es otra cosa más que la historia de la humanidad. Cada uno de esos tres abordajes y llegará a la misma ciudad, o sea, llegará a la misma historia, a la misma, al mismo lugar, sí, pero con distintos abordajes y algunos, el caso del primer camino y el tercer camino, llegarán solo a una parte de la ciudad, ¿verdad? Por ejemplo, si es usted una persona que vive en la zona más bonita de la ciudad, usted podría decir, mi ciudad es la más bonita del mundo. Pero si usted vive en la zona más marginada de la ciudad, usted puede decir, mi ciudad es la más feíta del mundo. Depende de de cuál sea nuestro abordaje, es lo que nosotros vamos a encontrar en la Biblia. Quiero ampliar esta misma ilustración porque en base a lo que veamos, a cómo comprendamos esta ilustración, será cómo abordemos los métodos de interpretación bíblica. Ok. Imaginémonos que usted hizo algo en la ciudad y por consiguiente lo están buscando en ciertas partes de la ciudad. Ahí sí es muy interesante que usted sepa llegar por donde no lo están buscando. Por ejemplo, no llegaría usted por la puerta principal porque usted sabe que ahí hay oficiales que lo están buscando. Entonces usted trataría de darle vuelta a la ciudad y usaría un atajo para no entrar y que no lo vean. Me llama la atención esta ilustración porque los métodos que vamos a usar aquí, hay un método que se llama histórico, algunos le llaman histórico gramatical, algunos otros histórico continuo. Me llama la atención que este tipo de abordaje, que es el que nosotros usamos como adventistas para interpretar las profecías, nosotros vemos un abordaje continuo desde el mismo principio del autor hasta el tiempo del fin. Sin embargo, algunos caballeros, por ejemplo, los que diseñaron el método preterista y el método futurista, que ahorita los vamos a desarrollar, dejan de lado muchas cosas como si lo dejaran de lado a propósito. Entonces es lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? ¿Por qué los métodos de interpretación dejan de lado muchas cosas? Como que se meten por la puerta trasera para no ser vistos o no ser evidenciados, ¿verdad? Con las autoridades. Vamos a comenzar. Bueno, el primer método que vamos a ver, aquí ustedes pusieron que hasta el siglo XIX, 19, una parte del siglo XX, el método que más se usaba era el método histórico gramatical o histórico continuo, que es el que nosotros usamos. Sin embargo, a partir de esa fecha hacia acá ha estado en boga o han estado en boga estos dos métodos, que es el preterista y el futurista. Voy a ir un poco rápido para tratar de avanzar lo más que se pueda. El método preterista, como su nombre lo dice, pretérito, viene de la palabra pasado. O sea que cuando nosotros abordamos desde esa perspectiva, desde ese camino o desde esta puerta, el énfasis que nosotros queremos hacer o el énfasis que se hace es que algunas partes de Daniel y Apocalipsis se cumplen o se cumplieron ahí en el pasado. O sea, quedaron sepultados en el pasado sus cumplimientos. No se extiende como si pasa con el método histórico continuo. Otra vez, en el método preterista, el intérprete sostiene que las profecías de Daniel y Apocalipsis ya se cumplieron en el pasado. No hay nada reservado para el futuro, ¿verdad? Y les voy a platicar un poquito acerca de este método, el método preterista. Sucede que en la época de la Reforma se usó como nunca antes el método historicista. El método histórico fue usado, bien usado, y por eso los reformistas encontraron todo lo que señalaba con respecto a la iglesia romana. Este método, que aunque
es tan bíblico y tan antiguo que se ha usado desde siempre. No había estado bien, entre tanta oscuridad, no se había usado el método histórico hasta la época de la Reforma. Sin embargo, algunos caballeros de la Iglesia Popular hicieron o notaron que el método histórico pues les daba un poco donde ellos no querían, ¿verdad? Se les interpretaba a ellos como parte de la profecía. Entonces ellos desarrollaron este método que se llama preterista. En este método preterista que viene del pasado, la mayoría de las profecías de Daniel se cumplen en un tiempo relativamente corto, o sea, literal, pero ya en el pasado. Y, por ejemplo, la mayoría de las profecías de Daniel se cumplen según este método con Antíoco Epífanes. ¿Sí? Y a las profecías de Apocalipsis se cumplen en un emperador romano del siglo I que se llamó Nerón. Ya dijimos que este método fue parte de la contrarreforma o de la estrategia en contra de la reforma, ¿verdad? Y esto fue escrito por primera vez por Luis Alcázar en un libro póstumo que se editó en 1614. El anticristo era un gobernador romano del siglo I, según él. Pero al mismo tiempo, en esa misma época de la Reforma, se originó también el método método futurista. Al mismo tiempo, también en ese mismo siglo se originó en 1585 específicamente, Francisco Rivera. Él fue el primero que dijo en una obra que escribió en latín, que la mayoría de las profecías estaban por cumplirse en un tiempo indefinido en el futuro. Y de aquí se origina una rama del futurismo que se llama dispensacionalismo. Ellos sostienen, la mayoría de los evangélicos, sobre todo en Estados Unidos, sostienen que la mayoría de las profecías, sobre todo las que tienen que ver con el tiempo del fin, se cumplirán en los últimos 7 años de la historia de este mundo, y que el anticristo debe ser un judío que reinará en Jerusalén en el tiempo del fin. Ese método, queridos hermanos, también se origina o también es el boom de este método en el siglo XIX y siglo XX. Fíjense lo interesante de esto que les acabo de decir. En primer lugar, esos métodos se originan tienen su génesis desde la Reforma. ¿Me siguen? O sea, aparece la Reforma, pero también aparecen estos dos métodos, el preterista y el futurista. Por supuesto que el método histórico es el que sobresale en la Reforma, porque siempre cuando nosotros interpretamos la Biblia correctamente, pues tenemos frutos. Hubo una gran reforma, se reformó la iglesia, salió la iglesia protestante, en fin, se hizo un gran avance evangelístico a nivel mundial. En el siglo XIX y el XX, quiero que se posesionen ahora en el siglo XIX y XX, por ejemplo, el XIX, 1800, 1830, 1840, y ustedes se van a dar cuenta que en esa época, cuando Miller empieza a desarrollar el método histórico gramatical y sus seguidores y muchas iglesias también empiezan a desarrollar este método, también se introduce, aunque ya existían el método futurista y el método historicista, también se introducen en esa misma época los otros dos métodos, a tal grado que las iglesias evangélicas, algunas se fueron por el método futurista y las iglesias liberales, por ejemplo, la Iglesia Católica se fue por el método preterista. Sin embargo, en esa misma época, nosotros los adventistas
como un cumplimiento de la profecía bíblica, ¿verdad? Aparece el remanente según la profecía de Daniel 8:14 y aparecemos ahí nosotros. Lo interesante de eso es que otra vez aparecen los tres caminos. Pastor, si los tres caminos me ayudan a desarrollar o a ver la historia del mundo, pues puedo usar cualquiera. La respuesta personal sería no, porque aunque los tres lleguen a la misma ciudad, ninguno llega al mismo abordaje. Recuerden que nosotros debiéramos abordar la profecía no como nosotros queremos o como a nosotros se nos acomoda, sino más bien el método que debemos usar es el método que el cual incluye la perspectiva bíblica de la historia de este mundo. Entonces voy a llegar al método histórico gramatical. Aquí lo pusimos, dice: el método historicista ve esas profecías hallando su cumplimiento a través del curso de la historia de la humanidad, comenzando en el tiempo de los profetas, en el tiempo que vivía el profeta. ¿Ok? Este es el método más antiguo usado hasta gran parte del siglo XX. Las profecías hallan su cumplimiento en la historia real, empezando desde el tiempo del profeta, de lo que estamos diciendo, y revela la historia humana en forma continua. No hace stop, no hace altos en la historia, no omite como si omiten los otros dos métodos, omiten muchos años, 1500 años de la Edad Media o de la Edad Oscura, los omiten. Revela la historia humana en forma continua, documenta la historia humana. Es interesante cómo Dios ve la humanidad, ¿verdad? Independientemente si los eventos que se encuentran registrados en la historia de la humanidad son buenos o no son tan buenos, el Señor como quiera los registra, independientemente de a quién pueda sorprender con la noticia de decir la verdad, ¿verdad? Incluyendo a muchas personas que se sienten incómodas, saber que su iglesia está representada en las profecías, pero no de manera positiva, incluyendo eso, incluyendo que no nos sintamos cómodos con lo que se dice acerca de nosotros o de la posición que tomamos. El Señor ha decidido revelar la historia independientemente de usted y de mí. Dice: por muy adversa que sea para el escritor, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, hay una parte donde habla de la persecución. De hecho, toda la profecía que habla de los caballos, habla de periodos de persecución que parece que no terminan. Nosotros como adventistas podríamos decir: vamos a omitir esta historia. ¿Para qué le decimos a la iglesia que va a ser perseguida, que va a ser ultrajada, que va a ser...? No. La Biblia no nos invita a hacer eso. Nosotros tenemos que advertir a nuestro pueblo que en el tiempo del fin nosotros seremos objeto de persecución, ¿verdad? Así es como nosotros debiéramos interpretar. Daniel y Apocalipsis son temas paralelos. Se encuentra eso en el libro de, en la forma en la que nosotros interpretamos. Son la gran extensión de la historia, el futuro, pero comienza desde el presente de los profetas hasta la venida del Señor. Ese es el método histórico gramatical. O sea, dicho de otra manera, queridos hermanos, el método histórico abarca desde el pasado, el presente y todo el curso de la historia hasta el futuro y el tiempo del fin. A diferencia del método futurista, que parece que no tiene fin, todo se pone en el futuro, en el futuro, en el futuro, pero no tiene una fecha de inicio el futuro. El método histórico, aunque empieza en el pasado y continúa hasta el futuro, sí tiene fin. Sí hay un periodo que se cortan todas las profecías y ese periodo precisamente es la venida de nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo más práctico del método histórico pues son las series de Daniel. Acuérdense ustedes que Daniel está escrito por series. Por ejemplo, Daniel 2 es la misma serie que Daniel 7. Ahorita lo vamos a ver un poquito más. Y lo único que hace el autor es ampliar. Ya dije algo en Daniel 2. Ahora en Daniel 7 voy a ampliar el escenario o la escena,
como nosotros decimos, voy a hacer un zoom para ver más amplio lo que respecta a X tema. Ok, vamos a ir cerrando. Con el futurismo y el preterismo de la contrarreforma, las atrocidades de la Iglesia romana antes, durante y después de la Edad Media escapan ilesas en la interpretación de Daniel y Apocalipsis. Le voy a hacer otra vez el ejemplo del comienzo. Si usted debe algo y las autoridades de esta ciudad, en la ilustración que vimos al principio, si usted debe algo y lo están buscando, ¿usted entraría por la puerta principal? ¿Qué dicen, hermanos? Si a usted lo están buscando, ¿usted entraría por la puerta principal? No. Pues yo creo que nadie, ¿verdad? Yo ni entraría ni a la ciudad. El asunto es ese. Si yo debo algo y hay parte de la historia que habla acerca de mí, pues por supuesto que yo voy a usar otro método en el que no se evidencie mi patrón de conducta, mi pasado, ni mi filosofía de vida, ¿sí? Lo mismo sucede con las personas que usan estos métodos. Por supuesto que usan métodos donde dice por ahí, acaricien estos métodos nuestros oídos, con palabras suaves lo que nosotros queremos escuchar. Pero no es así acerca de los métodos bíblicos. Ok, eso no está aquí en el tema, pero quiero repasar con ustedes un poquito acerca de las profecías de Daniel 2 y Daniel 7. Si pueden ir ahí con sus Biblias, Daniel 2, específicamente Daniel 2, aunque ustedes saben que son paralelos, son dos series paralelas. Vamos a ir a Daniel 2. En Daniel 2, el contexto es el sueño del rey Nabucodonosor. Dice la palabra de Dios que tuvo un gran sueño. Sin embargo, se le fue el sueño, vamos a decir, se le escapó el sueño, lo que había soñado. Entonces le pidió a los grandes sabios e intérpretes de Babilonia que le ayudaran a interpretar precisamente el sueño. Cuando ellos vinieron, ellos le hicieron la pregunta, bueno, te lo vamos a interpretar, pero dinos cuál es el sueño. Y como él sabía qué clase de gente tenía entre su reino, les dijo, no, lo que ustedes quieren es engañarme, es mentirme. Si realmente saben interpretar, díganme ustedes el sueño tal como es, porque al rey se le había olvidado. Entonces, como ninguno de ellos supo, ellos dijeron una gran verdad. Dice, nosotros no podemos ciertamente hacer eso. Dice, el versículo 11 dice, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es en la carne. Algo que ellos reconocieron, estas personas, es que la profecía bíblica, tal cual es la historia y la verdad de la historia, solo Dios la puede revelar. Y eso está escrito aquí. Ellos lo dijeron en su forma de interpretar la vida, solo los dioses, o sea, algo que no está aquí en la tierra, algo que está fuera de la tierra puede interpretar. Aunque ellos no reconocían al Dios verdadero, lo que querían decir es que ellos no podían de forma humana resolver ese asunto, ¿verdad? Me gusta la forma en la que el rey Nabucodonosor los abordó. Por ejemplo, el versículo 9 dice, si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. El énfasis de la interpretación de los sabios de Babilonia era salvar su vida. No importaba si la interpretación era buena, verdadera o falsa. Y sabes que muchas veces la forma en la que distintas iglesias interpretan la Biblia y específicamente las profecías es para salvar su prestigio. No importa si es verdadero o si es falso. Si nosotros usamos un método para salvar nuestro prestigio, para que no diga que la iglesia adventista se equivocó aquí o allá, pues nosotros estamos dejando de lado el método histórico gramatical.
Versículo 16 dice, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Dios, Daniel, al Dios del cielo. Él, versículo 22, revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Una de las principales estrategias en el método histórico es que nosotros debemos orar y debemos de pedirle al Señor que nos ayude a revelar su palabra. Versículo 28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en cama. Entonces, para saber que Daniel estaba diciendo la verdad, Daniel tuvo que decirle primero el sueño. Y como el Señor revela tanto el sueño como la interpretación, el Señor le reveló ambas cosas a Daniel. Entonces, el sueño, la imagen que vio el rey Nabucodonosor, pues ustedes ya la conocen, es una estatua, un personaje imponente con elementos en la figura de distintos metales y materiales, ¿verdad? Por ejemplo, el versículo 31 dice, tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esa imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. En general, la imagen, su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata y sus vientre y sus mulos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y empieza a describir todo, ¿no? Y le empieza a interpretar. Versículo 38 dice, tú, al final del versículo dice, tú eres aquella cabeza de oro. O sea que el método de interpretación histórico, según lo que nosotros podemos ver aquí, es que parte desde la época del profeta, cuando fue escrito, y se extiende a través de las edades hasta el tiempo del fin. O sea, es un método que incluye todas las épocas, ¿verdad? Y dice, y el cuarto reino será fuerte como hierro, versículo 40, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Es importante notar eso, porque cuando Daniel se va a la serie del capítulo 7, el énfasis en la serie del capítulo 7, aunque aparecen los mismos reinos, el énfasis ahora son los cuernos y específicamente el cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño dice que hablará cosas contra el Altísimo y usa también la expresión desmenuzará. ¿Sí? La expresión de que los pies son 10 reinos y que será un reino dividido, habrá algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. O sea que no tiene la fortaleza del hierro, pero sí tiene la filosofía. Y eso también se cumple en Daniel 7, cuando habla de los cuernos, ¿verdad? Que se desprenden de la cabeza. O sea, no son la cabeza, pero tienen parte de la cabeza, es el mismo sentido. Versículo 44 dice, y en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Estos periodos se concluyen con la venida de Jesús. Y quiero cerrar con el versículo 45. Dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro. El gran Dios ha mostrado al rey de lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Hay algunos elementos que me gusta de la profecía. El elemento, el principio día por año, ese es un elemento clave. Aunque aquí no lo dice en el capítulo 2, sí lo dice en el capítulo 7. Empiezan a introducirse los periodos proféticos, ¿verdad? Otro elemento que me gusta de la interpretación bíblica es el método, la Biblia se interpreta por sí misma.
Otro de los elementos que se encuentran en esta profecía es que el centro de la historia es Cristo. Cuando nosotros ponemos a Cristo en el centro de la historia, como Él viendo la historia o como Él dentro de la historia, nosotros no nos vamos a salir o perder de la interpretación bíblica. Si nosotros tratamos estos principios siempre, nos aferramos a estos principios, con la ayuda de Dios nosotros vamos a encontrar grandes verdades que se encuentran en su palabra. Quiero cerrar con esta parte. Las 3 escuelas abordan el mismo libro. Las 3 escuelas abordan la historia de la humanidad, pero depende de por cuál puerta entres a la ciudad, será lo que verás de la ciudad. Yo te invito a usar este método histórico gramatical continuo, usarlo todos los días, que tengamos la oportunidad de estudiar la Biblia de manera sistemática y metódica, pero no olvidarnos, ¿verdad?, que el Señor ha establecido en su palabra un método por el cual nosotros podemos llegar a abordar el contenido de la palabra de Dios. Es gracias a este método, queridos hermanos, que llegamos a la conclusión de que nosotros somos el remanente de Dios, según Daniel 8:14. Queridos hermanos, nosotros existimos porque existe el método histórico gramatical. Sin este método, usted y yo no tendríamos sentido. Seríamos evangélicos, seríamos cualquier movimiento en el mundo sin identidad. Pero gracias a que nosotros estudiamos la palabra de Dios de esta manera, nosotros podemos llegar a concluir que los periodos proféticos no se hicieron para inculpar a Roma de todas las atrocidades que se han hecho, sino para decirle al pueblo de Dios que está esperando que Cristo viene pronto. Amén. Ese es mi deseo, que sigamos preparándonos para la venida del Señor. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias, Pastor Gama. Gracias. A ver si me escucho. Oh, qué bonito explica. Gracias por acompañarnos, Pastor. Sin duda, como adventistas, creemos que el método historicista gramatical es el que mejor se acomoda a los principios de interpretación profética. El día de ayer también vimos algunos puntos importantes para poder interpretar la profecía bíblica, y pues es el único que respeta la institución histórica de los autores bíblicos, y dice, se basan esencialmente en el principio de la sola escritura, que la Biblia sola se interpreta. Lo vimos el día de ayer, que los símbolos que utilizan Daniel y Apocalipsis son símbolos conocidos en el Antiguo Testamento que nos dan el significado de cada uno de estos símbolos. Bien, gracias, Pastor. Hermanos, vamos a pasar a los agradecimientos o peticiones. ¿Alguien tendrá alguna petición o algún agradecimiento? Voy a leer algunos que nos hicieron llegar. Está pidiendo Judith, la hija de la hermana Moni, de la iglesia de Jehová Nisi, está pidiendo que oremos por ella. No me ha respondido qué está pasando con ella, pero pide que oremos por su mami, por la hermana Moni. Hay que agregar la hermana Soki, por favor, a la lista especial de oración. Y pues seguir orando por la lista. Tenemos una lista de 100. ¿Cómo cuántos van, hermana Soki? En las 40 madrugadas iban 115 y ahora van 7. Ok, muy bien. Pues seguir orando por los enfermos que hay en el distrito, y pues que el Señor nos bendiga con salud también. ¿Alguien tendrá alguna petición o algún agradecimiento por el cual quisieran que oráramos en este momento? Pastor, yo. Sí. Bueno, quiero pues primeramente agradecerle a Dios, ¿verdad? Por un día más que tenemos este regalo. Y quiero que oremos especialmente por el Club Maranata. Ya estamos cumpliendo 4 años más, prácticamente, hermana Tinita. Entonces, para pedirle a Dios que nos siga ayudando, porque pues es un año difícil, ya fue un año difícil con esta pandemia para el club, para orar pues por otro año que Dios nos dé la sabiduría que derrame su Espíritu Santo para que podamos saberlo guiar
y saberlo manejar, porque sí está un poco complicado así con esta situación. Gracias, muy bien. Vamos a orar por los clubes Maranata, y no nomás Maranata, sino por todos los clubes alrededor del mundo que están sufriendo un golpe difícil por la pandemia. ¿Alguien más tendrá algún motivo de oración? Sí, queremos agradecer a Dios que hasta ahorita estamos bien, estamos juntas, estamos con salud y pues eso es un privilegio y es un agradecimiento grande a nuestro Dios que nos tiene con salud. Y Amén. también hay que orar por el esposo de la hermana Rita, se llama Santiago, y hay que ponerlo en la lista especial de oración. Y pues a seguir orando por toda la lista que tenemos. Hay algunas respondidas, yo se las mandé para que vean las que ya Dios en su misericordia las respondió, para que veamos, hermanos, que tenemos un gran Dios que oye nuestras súplicas. Ya muchas oraciones son respondidas, pero hay muchas pendientes. Sigamos orando, poniéndolas en nuestra oración personal de cada día. Oremos por esa lista. Si usted tiene tiempo y mencionarlas una por una, lo puede hacer, o en sí toda la lista que está ahí, ya se las mandé al grupo. Y estoy anotando las oraciones ahora de estas 52 madrugadas. Amén. Pongámosla también en oración. Amén, gracias, gracias, gracias. Muy bien, ¿alguien más tendrá algún motivo de oración, agradecimiento o alguna petición? Buenos días, pastor. Buenos Yo días, nada. les quiero pedir, por favor, que también a este muchacho lo anexen en la lista de oración. Es hermano de una vecina y me pidió, por favor, que oráramos por él, que se acaba de enterar que tiene cáncer. Se llama Daniel Córdoba Sáenz. Ok. Daniel Córdoba Sáenz, ok. Sí, Muy por bien. favor. Gracias. Muy bien, ¿alguien más? Si no, Pastor Gama, ¿será que nos pudieras dirigir en oración, por favor? Por supuesto que sí, me da mucho gusto que tengan su bando de oración. Nosotros aquí hacemos también bandos de oración. Oremos por esta etapa de la historia de este mundo. Algunos nos hemos quejado por lo que está sucediendo, pero como adventistas del séptimo día, de acuerdo al método histórico gramatical, hemos estado diciendo que en el tiempo del fin sucederán cosas como estas. Y ahora que están sucediendo, en lugar de ir a las escrituras, nosotros nos hemos alarmado y quejado y deseamos regresar a nuestra vida normal. Queridos hermanos, quizá ya no regresemos a nuestra vida normal y sea el tiempo para consagrar nuestras vidas. Estudiemos la palabra de Dios como nunca antes, como verdaderos adventistas del séptimo día. Busquemos al Señor, reformemos nuestras vidas, ayudemos a nuestros seres queridos a conocer a Jesús. Como nunca antes, hermanos, nos convirtamos en misioneros, intercesores de aquellas personas que están a nuestro alrededor. Y entonces sabremos que valió la pena ser parte de esta historia. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das de compartir este mensaje y en específico abrir tu palabra, Señor. En el libro de Daniel encontramos que solo tú nos das la forma de interpretar correcta, Señor. Cuando nosotros estudiamos con diligencia y pedimos la bendición del Espíritu Santo, seguramente llegaremos a un puerto seguro. Señor, de manera especial oramos por la iglesia, que tiene muchas necesidades. Han hecho una lista grande, Señor, pero esto significa que cada uno de ellos está comprometido para interceder por aquellas personas que no te conocen o que quizás están alejados de ti. Oramos por esta lista, Señor, en especial por este joven que tiene cáncer y que si él ha pedido que se ponga en la lista, Señor, es porque él está, por medio de esta enfermedad, está empezando a abrir el corazón a ti. Señor, úsanos como enteramente tuyos, como un instrumento útil, como vasos útiles, Señor, sagrados, consagrados a ti, a fin de que a través de nosotros otros puedan llegar a tus pies. Gracias por la iglesia de Cuauhtémoc. Sabemos que tú lo seguirás bendiciendo, Señor, que
en los planes y con los dones que tú les has dado, ellos harán grandes proezas para honra y gloria tuya y para el reino de Dios. Señor, bendícelos con tu presencia todos los días. Gracias por la invitación, Señor, los pongo en tus manos. Oro por el pastor, por el liderazgo que le has dado en este distrito, Señor. Sigue siendo con él como ha sido hasta el día de ahora. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues muchas gracias, Pastor Gamaliel. Que Dios te bendiga. Saludos a tus niños y a Cecia. Y hermanos, pues gracias también por habernos acompañado. Nos vemos el día de mañana en punto de las 6 de la mañana para el estudio número 4, la primera profecía. Ya vamos a entrar de lleno. Ya vimos algunos principios de interpretación. Mañana entramos con la primera profecía. Que Dios nos bendiga. Gracias, Pastor. Y que Dios los bendiga. Feliz día a todos. Un abrazo. Bendiciones. Amén. Feliz día para todos. Gracias, Pastor Bendiciones. Gamaliel. Dios los bendiga.